Asociación Nacional de Clubes Activo 2030 de la República de Panamá. ¿Qué tal? Hola a toda mi familia de Activo 2030. Hoy estamos con un panel de lujo. Vamos a debatir ideas muy importantes sobre estrategias para hacer crecer la membresía en Activo 2030. Hoy me acompañan personas de muchísima experiencia dentro de Activo 2030 y que estoy seguro que darán muy buenas ideas para que los clubes a nivel nacional e internacional puedan hacer esa membresía en Activo 2030. Así que hoy nos acompaña Edison de Cerega. Edison de Cerega, bienvenido. Alex Valderrama del Club Activo 2030 Aguadulce. Y Flavio Pinzón del Club Activo 2030 Panamá Pacífico. A ver, muchas personas probablemente nos conocen, la gente nos sigue y sabe que es Activo 2030. Si yo le dijera a ustedes que me resumieran en una palabra, ¿qué es para ustedes ser Activo 2030? ¿Qué me pudiera decir? Empecemos con Edison. Es una escuela, es formarte como líder al servicio de la comunidad. Perfecto. Más de una palabra, pero válido. Adelante, Alex. Compromiso con la comunidad. Compromiso con la comunidad. Flavio. En una palabra, hermandad. Hermandad, perfecto. Hizo la tarea. Tiene 5 en una sola palabra. Básicamente, Activo 2030 es todo lo que han dicho. Forma líderes al servicio de la comunidad, pero adicional a esa vocación de servicio que debe tener un socio de Activo 2030, también te permite conformar lazos de amistad. No solamente a nivel nacional, dado el caso de Panamá, conformado por 17 clubes, que ellos a su vez conforman una asociación nacional, sino también en 8 países donde se encuentra Activo 2030 formado. Pero vemos una realidad, y es que cada vez es más difícil captar nuevos socios. ¿Qué crees, Alex, que es el principal factor por cual cada día es más complicado tener nuevos socios en Activo 2030? Bueno, a mi pensar, uno de los principales retos que tiene la organización a la hora de buscar estos nuevos líderes que necesita la organización Activo 2030 es por mucho la falta de empatía de la juventud con lo que está sucediendo hoy en día en nuestras sociedades, con esas familias que están necesitando de una ayuda, pero que estos jóvenes no se apegan a esta empatía que debemos tener todos con la sociedad en este momento. Flavio, ¿coincides con que la empatía es algo o parte esencial ahora mismo de la realidad que vivimos en los jóvenes, o consideras que hay factores adicionales a la empatía que pudieran complementar esa dificultad de encontrar lo que son nuevos socios? Sí, mira, yo estoy de acuerdo, pero también le agregaría que nosotros como organización nos hace falta también entender a las nuevas generaciones. No podemos tratar a las nuevas generaciones como nos tratamos a nosotros mismos, ni como tratamos también a las generaciones pasadas. Entonces, aquí definitivamente que es una mezcla de varias cosas, y coincido contigo la parte de la empatía hacia las situaciones y las problemáticas que hay dentro de nuestros países, donde estamos a nivel internacional, pero también siento que es que nosotros como organización nos hace falta todavía descubrir un poquito más y entender más las nuevas generaciones. Me parece interesante lo que dices de las nuevas generaciones, Edison, dado que Activo 2030 se caracteriza, a diferencia de otros clubes cívicos, por el rango de edad, de 20 a 39 años, donde se supone que debe haber un cambio, un relevo generacional luego de cierta edad. ¿Se da eso hoy en Activo 2030, hablando de la realidad probablemente dentro de tu club, hablando de la realidad del Club Activo 2030 de Panamá? De Panamá, sí se da. Y yo, para meterle salsa aquí al podcast de salida, yo difiero un poco de acá de los hermanos, no porque no esté de acuerdo con lo que digan, sino que parto por el hecho de que si yo responsabilizo a la generación nueva sobre cómo está, que si empatizan o si no, quito responsabilidad de mí, o sea, de nosotros como socios activos, lo que pasa es que no tenemos socios nuevos porque es que las nuevas generaciones. ¿Y dónde está lo que nosotros hacemos? A mí, una de las principales razones por las que siento que no hay una membresía como tal es porque hay una falta de compromiso por parte de los socios activos en invitar o en buscar socios de calidad, que sí los hay. Si nosotros realmente nos ponemos a buscar esa calidad o ese perfil de socio que realmente queremos, sí lo encontramos. El punto es que a veces siempre damos por hecho que otro socio va a hacer el trabajo de seguir invitando y no lo tomamos como una conciencia colectiva de que esto es lo que necesitamos para poder que el club
continúe y prospere. Hablo por mi club, por Panamá. Cuando se inicia este proyecto del comité de membresía, que fue una de las primeras asignaciones que me dieron, yo lo primero que pensé es buscar algo que sea replicable y que haga que los socios o los prospectos, porque no eran socios, quieran ser parte de. Lo primero es que quieran ser parte de. Entonces, en base a eso, podemos seguir detallando más ideas, ¿no?, con las preguntas que quedan, pero sí considero que es un tema más interno que externo, que de las generaciones. Es importante lo que has mencionado, Edison, dado que el Club Activo 2030 de Panamá en la convención pasada pues fue reconocido con el reconocimiento a expansión, lo cual quiere decir que hay un trabajo que se realizó. Hemos hablado de empatía, lo cual tiene que ver probablemente con esos valores humanos. Sin embargo, también hay un carácter de liderazgo y una responsabilidad, porque Activo 2030 no es gratuito. El joven que entra a Activo 2030 debe saber que tiene que pagar una mensualidad para ser parte, que eso es algo que probablemente mucha gente desconoce y la cual hacemos en este podcast de conocimiento de todos, que para tú ser parte de un Club Activo 2030 tienes que pagar una membresía. Esto es un voluntariado. Flavio, ¿tú crees que es más importante atraer un líder con solvencia económica o un líder que practica efectivamente los valores humanos, morales y cívicos? Mira, yo creo que hay que hacer una combinación de ambos. No es lo mismo la situación de un estudiante de la universidad de 21 años que todavía no ha empezado a trabajar a la realidad de una persona que ya tiene muchos años trabajando y que puede tener unos 30, 35 años. Entonces, yo creo que lo bonito de 2030, de Activo 2030, es precisamente pues esa amalgama de diferentes tipos de perfiles que hay y que nosotros, pues, entendiendo que no es lo mismo esta persona que acaba de salir de la universidad o que está estudiando y no tiene el mismo tiempo o que no puede tener trabajo tiempo completo, no lo podemos comparar y no lo podemos igualar a un socio que está trabajando full time en su trabajo, ¿no?, en donde sea que esté. Y al mismo tiempo, pues, entender que efectivamente, como lo dijiste, nosotros sí tenemos que tener por lo menos algo económicamente solvente, de solvencia, para poder pagar no solamente la mensualidad. Aquí cada vez que nos vamos a reunir con otro club, cada vez que vamos a una convención nacional, una convención internacional, eso sale de nuestros bolsillos. Y sí, tenemos que buscar gente que vaya por ese camino. Dicho esto, Alex, ¿qué perfil de socios consideras que es más idóneo para garantizar un club saludable y sostenible en el tiempo? Porque es importante que cuando un socio entre, sepa que dependiendo de la edad va a tener años y es necesario que se mantenga motivado, asistiendo, no solamente cumpliendo con la parte económica, que es muy importante, sino también con la parte de la asistencia. ¿Qué consideras tú, Alex? Por supuesto, escuchando a los dos hermanos, la verdad es que me parecen geniales las dos ideas que han planteado. Lo que es cierto también es que cada club tiene una realidad, tanto del lugar donde están ubicados como del tipo de profesionales que tienen dentro del área o tipo de jóvenes que pueden entrar dentro de nuestra organización. Lo que dice Flavio es totalmente cierto. Debe ser un conjunto de ambas cosas. Una persona con grandes valores ya arraigados a su persona, ya sea porque su familia se lo enseñaron o porque por propia voluntad los adquirió, y también algo de solvencia económica. Pero clubes del interior del país muchas veces se encuentran en este tipo de desafíos. Se lo digo por Agua Dulce. Agua Dulce llegó a un momento donde quizás por sentirse cómodos, los socios que estaban, no entraban socios nuevos. Se sentían cómodos como estaban, pero llega a una edad donde ya necesitaban un reemplazo y no había jóvenes o su círculo social no encontraban los jóvenes para ello. Y disculpa que te interrumpe, pero parece mentira que en este tema del relevo generacional, un gap de 5 o 7 años es muchísimo. Porque al momento de hacer el relevo cuesta demasiado. Adelante. Muchísimo. Y una de las estrategias que nosotros utilizamos para eso, viendo el tema que tocó Flavio sobre los jóvenes universitarios que a veces no tienen la solvencia para pagar una membresía o las actividades que hacemos dentro de la organización, una de las estrategias que se usó en mi periodo precisamente como presidente año 2021 fue brindar una beca a esos jóvenes que entraban a la organización que estuvieran estudiando. Mientras estuvieran estudiando y sus calificaciones estuvieran al día y estuviera dentro de la universidad, se le daba una beca del 50%. Solo que tenía que pagar la mitad de la membresía, la otra la cubría el club.
Y así, hoy en día, esos jóvenes ya están trabajando, pueden pagar, tienen la solvencia económica para poder cubrir todas las obligaciones que tiene nuestra organización, pero fuimos moldeándolos a lo que es Activo 2030 hoy en día. Si tú ves, Agua Dulce tiene una gran cantidad de jóvenes bien educados en Activo 2030 que se logró con eso. No negándoles la entrada a Activo 2030, sino brindándoles una oportunidad extra para poder que ellos puedan ser parte. Has hablado de algo muy importante. Flavio, ¿quieres aportar sobre el tema? Gracias. Precisamente quería comentar, ese tipo de iniciativas incentivan mucho, valga la redundancia, a los socios nuevos, a los clubes a poder traer socios bastante jóvenes. Nosotros en Panamá Pacífico, apenas abrió el club, una de las primeras cosas que se hicieron fue precisamente hacer esta beca pues dentro de los reglamentos del club, lo que hicimos fue darle esa oportunidad a los socios de entre 20 y 25 años que estén estudiando tanto en la universidad como maestría, licenciatura y maestría, que pudieran pagar el 50% de no solamente la membresía, sino las actividades que tengan internas del club, ¿no? Sabemos pues que a nivel nacional y que a nivel internacional no hay una medida para eso, pero por lo menos a nivel interno sí podíamos manipularlo y se hizo, y la verdad es que tenemos pues una membresía, tenemos varios jóvenes que están dentro del club y que se benefician de esto. Claro. Las realidades de cada provincia o de cada área donde se encuentra Activo 2030 es diferente, como ha dicho Alex. De igual manera, yo probablemente puedo opinar ahorita desde mi lugar de nacimiento. Conozco por conocimiento de causa la realidad de Puerto Armuelles. Yo vengo de Puerto Armuelles y muchos de los jóvenes de Puerto Armuelles tenemos que emigrar. Un ejemplo soy yo, me encuentro en Panamá ciudad viviendo. Sin embargo, pues cada club debe formar sus iniciativas. Edison, tú tuviste un plan exitoso dentro de lo que fue la captación de nuevos socios. ¿Qué plan o estrategia tú consideras que pudiera implementar un Club Activo 2030? O sea, ¿cuál implementaste con Panamá y cuál crees que puede ser alguna recomendación que puede ser aplicada a nivel nacional o hasta internacional también para todos los amigos que nos ven de la familia internacional? Sin duda. Mira, el tema del compromiso, a quien se le designe el comité de membresía y reclutamiento o el nombre que tenga este comité en cada uno de los clubes, va de la mano de dos personas. Yo lo veo desde este punto de vista. Una persona de recién ingreso que tenga por consecuencia y que sea de baja edad, o sea, porque puede ser recién ingreso de 35 años, no. Una persona de recién ingreso que esté oscilando los 25, 26, 27 años, la lógica me dice que su círculo de amistades o el medio en el entorno en que se mueve está más o menos en ese rango de edades donde ya hemos terminado universidad y estamos empezando a generar nuestros primeros ingresos. De la mano con una persona que sea relativamente joven, con un buen nivel de carisma y que tenga ese public speaking para trabajar en conjunto este comité. Entonces, esa mezcla entre ya conozco el club y estoy nuevo hace un buen resultado, que fue lo que más o menos se hizo en Panamá. Lo siguiente es, vamos a hacer actividades de camaradería que no sean parte del presupuesto del club, porque simplemente es, oye, este fin de semana vamos a ver un partido de fútbol. ¿Qué tiene que hacer el comité? Asegurarse de que haya por lo menos 4 a 5 prospectos, no un tema de 1 o 2, sino un grupo. ¿Qué crea eso? Yo soy nuevo, tú también eres nuevo, estamos aquí, te gusta, quiero entrar. Un tema nato del ser humano es querer ser parte de algo. Y si estas dos personas, que a una la conozco, a la otra no tanto, me están invitando a algo a lo que yo quiero ser parte, voy a esforzarme por querer ser parte. Y antes de llegar a la organización, ya yo tengo las ganas de querer ponerme ese chaleco. Pero tiene que nacer en mí, estas personas que están, tanto el socio de mayor tiempo, el socio viejo, con el socio de recién ingreso, trabajando en esto, tienen que saber crear. Quiero que sepas que le acabas de decir viejo a un pocotón de personas. No pasa nada, que le caiga la cédula ahí. Ya saben, le acabo de decir viejo. Mentira, mujer. Es a lo que vamos. Entonces, oye, yo quiero ser parte de esto, mira que es mi amigo. Entonces, ellos mismos empiezan a decir qué fue lo que ocurrió y yo le puedo decir un amigo. Sí, por supuesto que sí, y ahí viene la parte del riesgo, ¿no? Hay un riesgo involucrado porque yo conozco a una persona, ahora esta persona me está trayendo a otra persona. ¿Y qué queda en nosotros? El estatuto está basiquito, 3 reuniones y ya puedo invitarlo a leerlo, ¿no? A pasar a la lectura. Nosotros implementamos otra serie de cosas. Tienes que ir por lo menos a 3 actividades. En esas actividades y cómo te comportes tú en la actividad
nosotros como organización también podemos medir. Y los socios te van conociendo también, porque al final es importante que sepan que cada nuevo miembro de esa sierra pues nos representa. Y como dicen por ahí, cuiden su prestigio porque en él va envuelto el de todos, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces ahí nos sirve no solo para cumplir con el estatuto, sino extender el periodo de tiempo de prueba, por llamarlo de alguna manera, a este prospecto, que el resto, como bien dice Danilo, que el resto de la organización lo conozca, cosa que cuando pasa a lectura, no solo el pleno esté nutrido de quién es el prospecto en lectura en efecto, sino también que el prospecto ya sabe a lo que va, tiene una conciencia real a lo que va, o por lo menos no tan superficial, tiene, ok, esto es 2030, tengo que cumplir, tengo que pagar, me voy a desarrollar como líder, estos son los beneficios que obtengo, que el beneficio no estoy hablando que sea monetario, claramente no lo es, pero no sabemos también cómo venderle la idea, o no hemos aprendido, me incluyo, estoy aprendiendo el camino, de venderle la idea a un muchacho de 25, 26 años, ¿por qué de repente marchar en fiestas patrias tiene más peso que irte para Coronado un fin de semana? Pero si yo te sé vender esa idea, para mí marchar va a valer mucho más que irme a Coronado un fin de semana. Por supuesto. Entonces, por ahí va. Flavio, ¿qué tú sientes, hablando de la realidad de nuestra asociación o nuestro país como Panamá, cuáles tú sientes que son las principales 3 características que atraen a un joven o a una persona a querer ser parte de Activo 2030? Mira, yo creo que uno, la variedad de actividades que hacemos, ¿no? Entre las actividades de recaudación como las actividades de asistencia social, tenemos cosas macro como ustedes en el Club Activo 2030 de Panamá que equipan salas de hospital y este tipo de cosas. Y tenemos también, según las capacidades de cada uno de los diferentes clubes, diferentes actividades, ¿no? Tenemos bailes típicos para poder recaudar plata, tenemos también catas de vino, catas de cerveza, que también pues incrementan ese concepto de camaradería y que de hecho nos ha servido a nosotros en el Club Activo 2030 de Panamá Pacífico para poder reclutar prospectos. Claro. Nosotros hemos tenido varios socios ya, no te voy a decir trayectoria porque somos un club de 5 años, pero que sí han podido pues ya formar parte de juntas directivas y que hemos podido traer de estas actividades. Entonces, para mí, o sea, me pediste 3, pero uno, para mí es importante todo lo que es los diferentes tipos de actividades que hacemos, el concepto de hermandad, cuando los prospectos ven esa hermandad que tenemos no solamente a nivel nacional o a nivel de club, sino a nivel nacional y a nivel internacional, se quedan como que, wow, esto no es tan normal y tan fácil de conseguir por ahí, excepto con tu mejor amigo que tiene toda la vida contigo. Y quiero ser parte. Exacto. Yo tengo una anécdota ahí y siempre en Activo 2030 la he escuchado desde que entré. Un socio de Activo 2030, de Panamá, iba hacia el interior y por Veraguas quedó flat. Sí. Y en medio de la nada, en la noche, simplemente llamó el teléfono y no tuvo uno, como 10 hermanos de Activo 2030 de Santiago que estuvieron allá para ayudarlo y poder solventar el problema. Sí. Y parte de eso es lo que dice esa hermandad de la cual yo puedo dar un testimonio también. Yo, cuando inicié en el Club Activo 2030 de David, hubo un momento en que quedé sin trabajo. Por mi profesión podía pues litigar, soy abogado. Y el primer cliente referido vino de un hermano del Club Activo. Automáticamente, casi que en 2 días. Y automáticamente tuve el apoyo y el respaldo de todos mis hermanos. Y es algo que resalto y es importante lo que dice Flavio. Alex, ¿tienes más? Bueno, y lo último que te iba a comentar, pues que adicional, pues el tema de hermandad, que definitivamente es importante, o una de las cosas más importantes dentro de aquí de lo que nosotros recibimos siendo socios de Activo 2030, son las camaraderías. ¿Qué sucede? Los socios o los prospectos no saben que nosotros también tenemos este tipo pues, de camaraderías para poder fomentar lo que es y unirnos más como hermanos, porque piensan o ven pues que somos formal, serio. Exacto. Reuniones, trabajo. Sí, pero en realidad al final del día no dejamos de ser jóvenes y se dan cuenta de que, y ojo, camaradería de todo tipo, porque están las camaraderías deportivas, están las camaraderías, o sea, hay de todo, ¿no? Familiares. Y las familiares, las típicas, las etcétera. Entonces, creo que esa otra parte que tiene Activo 2030 también les llama mucho la atención a los prospectos. Yo quiero agregar algo ahí, Daniel, que se me olvidó. Parte de esa llamada estrategia fue algo tan simple y sencillo como un chat de WhatsApp, pero con prospecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el prospecto que llegaba, yo lo digo por experiencia, o sea, yo llego y, bueno, hay cosas a las que
No, prospecto, tiene que salir porque vamos a verte. Yo creo como que me están invitando, pero me sacan. Claro, es Mística. medio confuso por la mística. Entonces, ve acá, yo no quiero que las personas que yo esté invitando y que estos prospectos nuevos sientan algún tipo de rechazo por algo. Hey, no te preocupes, hago algo tan sencillo como un chat de WhatsApp y ahí va entrando todo prospecto que todavía está, ese chat. Y eso es importante, voy a hacer anotación por conocimiento de causa. Al final tuvimos un grupo nuevo tan unido que conformaron, hoy en día son conocidos como la bancada Vamos. Tal cual. Esos muchachos entraron súper compenetrados, súper integrados, tienen su chat alterno y ellos ahí analizaban, discutían y cuando iban todos con una misma, ya habían ellos hecho un debate inicial antes de ir a proponer y iban todos con una posición y fue algo importante ahí. Alex, tú algo sobre qué tú crees que es lo que atrae a un joven activo 2030. Muy interesante lo que comentan los compañeros acá. Como vuelvo y repito, cada club tiene su mística, su diferencia. Es muy interesante ver cómo funciona la ciudad de Panamá, el Club Activo 2030 Panamá, Panamá Pacífico, donde hay tantos profesionales, tantos jóvenes y que, por ejemplo, yo cuando desde niño crecí viendo la Teletón y eso era algo que a mí yo soñaba con ser parte de la Teletón. Pero en el interior no lo vemos tan arraigado como ustedes lo ven acá en Panamá. Cuando fui presidente de mi organización, estábamos en un momento donde ya, como les comenté, nuestra membresía era bastante mayor y iban a empezar a salir la mayoría de los socios y socios de impacto que teníamos en el Club Activo 2030 Agua Dulce. Y una de las estrategias que hicimos fue cambiar nuestra estrategia de mercadeo en las redes sociales. ¿Para qué? Para que ese joven se diera cuenta de realmente lo que nosotros hacemos en la organización, como dice Flavio, el tipo de ayudas, las camaraderías, pero camaraderías saludables como lo sabemos hacer en Activo 2030 Agua Dulce, y reforzando ese tema de que nosotros somos voluntarios y que las camaraderías las pagamos por lo general nosotros todo el tiempo. Entonces, es algo que se fue reforzando dentro del Club Activo 2030 Agua Dulce y los mismos jóvenes se acercaron a nosotros cuando vieron las redes sociales, el cambio que tuvimos para ingresar a nuestra organización. Tenemos socios en el Club Activo 2030 Agua Dulce que tuvieron 3 invitaciones y a la tercera fue que aceptaron y hasta el día de hoy nos dicen que se arrepienten de no haber aceptado la primera, cuando tú realmente ves la mística que hay dentro y a veces la desinformación también ayuda a que ese joven no quiera entrar a la organización como le pasó a ellos. Estaban tan desinformados que sus 2 primeras invitaciones fueron negativas y a la tercera hasta el sol de hoy y lastimosamente no han tenido el tiempo de hacer el recorrido completo de Activo 2030 por todos los pasos de la Junta Directiva o incluso nacional como lo hemos podido hacer algunos que entramos con un tiempo prudente en nuestra organización. Justo para allá iba la siguiente pregunta. Hemos hablado de cómo hacer que los socios ingresen y se sientan atraídos a lo que es nuestra organización de Activo 2030. Sin embargo, también tenemos que hablar que si así como hay algunas cosas buenas o que hacen que la gente quiera pertenecer, también existen ciertas limitantes. Edison, ¿cuáles tú opinas que son algunas limitantes que tiene el joven hoy en día de pertenecer a Activo 2030? ¿Crees que el modelo o la forma cómo se hace el llamado para formar parte de el tema del económico? Probablemente los jóvenes se encuentran hoy en día el mundo ha cambiado muchísimo, pueden existir muchas complicaciones económicas o limitantes en el tiempo porque simple y sencillamente el joven está enfocado en otra cosa. ¿Crees que esas místicas que hemos hablado, eso de que te saquen de una reunión cuando hay una propuesta económica, probablemente los rituales propios de nuestra organización? Y cuando hablo de rituales no se asusten, pues simple y sencillamente se trata que son alguna mística propia que tiene cada organización, no solamente Activo 2030, muchas otras organizaciones tienen su parte de cómo formar o cómo ser parte. ¿Cuáles crees que son esas limitantes que puede tener un joven? Es que vuelvo a la primera pregunta, que realmente yo no siento ni que la organización esté mal, ni que la mítica esté mal, ni que absolutamente nada de cómo esté diseñado el formato Activo 2030 internacional esté mal. ¿Que hay puntos de mejora? Por supuesto que sí, como todo y como cualquier organización. Pero la esencia yo no la cambiaría. Lo que
quisiera es buscar la manera de crear más conciencia en los socios actuales para que se tomen en serio el trabajo de invitar y de estar contemplando qué oportunidades veo en la calle de personas que realmente puedo invitar, pero me limito a solamente pensar en mi círculo cercano. Y aquí la prueba está, por lo menos yo invité personas que yo simplemente le veía el perfil de 2030, así sea que lo conociera o no. Y te puedo poner varios ejemplos, un Ricardo Farrugia, un Oscar Morillo, o sea, socios acá que le estoy mencionando de la organización, que no eran mis amigos, no los conozco de nada, simplemente los vi, son pelas jóvenes que tienen talento. Oye, formo parte de una organización que se llama Activo 2030. Material de liderazgo. Exacto. Sí. ¿Tú te gustaría ser parte? Te invito, simplemente ve a una reunión, si te llama la atención, te voy a explicar un poquito de qué va la historia. Van a la reunión, oye, me gustó, pero no entendí un montón de cosas, no te preocupes. Paso siguiente, le pedí el favor a personas de la junta directiva, en ese entonces yo era un socio, a personas de la junta directiva, hazle una llamada a esta persona. Cuando este muchacho está ahí en su día a día, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, te habla Danilo Pinto, presidente del Club Activo 2030 de Panamá. Te hago una invitación semiformal, porque esto no es formal, para que me digas qué te pareció el club y esto y lo otro. Tú cierras el teléfono. Ey, ya me llamó el presidente, bro. Yo nada más vine dos reuniones, me está llamando el presidente, el vicepresidente de la junta directiva de esta organización, que bien me siento. Y así con ese testimonio hay un montón de gente más. Entonces, ¿qué está mal? Nada. Yo honestamente pienso que lo que estamos mal somos los socios, que no nos tomamos el trabajo en serio de invitar o de estar pensando qué prospectos hay por ahí, porque me limito a mi círculo. Pues ya se me acabó mi círculo, que fue lo que mencionaste. No, y los muchachos que ya están, ya se le acabó la gente. Claro, pero es que viene la parte del... Vamos a pescar para ver qué encontramos por ahí. Y esa gente que no conocemos, lo único es, claro, como no los conocemos, bueno, ni modo, te tocará extenderle el tiempo de prueba. De prueba. Para saber si realmente estás bien o no. Flavio, limitantes. ¿Qué crees que...? Yo creo, mira, voy muy de la mano de lo que dice el compañero. Hay una realidad también de que los mismos socios a veces somos muy estrictos en quién vamos a traer. Y se nos va de la vista que de repente esta persona, asumimos que no va a ser muy buen socio o que no va a tener la madera necesaria para poder ser un buen socio y dejamos perder la oportunidad de tener socios que de repente pueden ser excelentes, pero que se dieron cuenta estando en Activo 2030. Como sabemos, esto es una escuela de líderes y ellos van aprendiendo y estas personas van soltándose y dejamos que estas personas no vivan esa experiencia. Entonces yo creo que nosotros como socios no es que hay que ser sumamente flexibles, pero sí darle la oportunidad a personas que de repente los tenemos en la vista y decimos, no estoy seguro. Darle la oportunidad porque hay otra realidad también. Yo sí siento que la gente que sale de Activo 2030 es porque la misma organización solita se encarga de que estas personas que no se sienten cómodos se vayan. Entonces, más allá de temas, porque sí hay algunas situaciones que se dan pues, y hay que tomar medidas, pero hay socios que se van de manera prácticamente voluntaria es porque no cuajaron, no les llamó la atención, no les gustó, pero por lo menos pudieron vivir la experiencia y saben que efectivamente lo traté, lo hice y tú sabes que no es lo mío. Si hacemos una balanza entre cuántos socios llegan, viven la experiencia y se van, versus cuántos prospectos hay por ahí que no sabemos, que simplemente por tener una percepción de que no los invitamos, te aseguro que va a ser mucho mayor la cantidad de gente que quiere estar y que no es activo por simplemente alguien que lo conoce no lo ha invitado. Exacto. Te lo puedo asegurar. Sí. Pero para ser Activo 2030 hay que vivirlo completo. Cuando digo esto, no basta solamente nos reunimos todas las semanas en un horario para una reunión. Sin embargo, para poder entender o vivir esa mística es necesario que vayan a las actividades sociales, que viajen y participen de las convenciones o actividades de otros clubes a nivel nacional, que a nivel internacional puedan conocer muchísimas personas valiosas y se vuelve una red, ¿no? Cada quien... Eso es contigo, Solo mira, si fue el gancho al hígado. Al final es importante que todos conozcamos lo que es Activo 2030 y no nos limitemos solamente a nuestro club, porque hay muchas formas de crecer a nivel nacional e internacional, mucha mística que conocer, mucha forma de hacer un networking, ¿por qué no? Porque también Activo 2030 te da esa oportunidad de conectar con muchísimas personas, probablemente de tu profesión o que te pueda ayudar en algo. En determinado caso, Alex, por ahí siempre decimos en Nacional, mi abogado es 2030, mi contador es 2030, médico, el doctor es Activo 2030. De seguros. ¿Qué crees que tenemos que hacer para lograr que estas personas sigan, pues los jóvenes, enamorándose de Activo 2030 y viviendo lo que es esta organización?
Bueno, yo siempre he dicho que para Activo 2030 hay que tener sangre de Activo 2030, aunque tú entres a la organización, como dice Flavio, muchas personas no llegan a hacer ese clic, no llegan a hacer esa conexión realmente con Activo 2030. Es una organización que tiene más de 100 años, que todo está inventado, quizás haya, como dice el hermano, hay que mutar, modificar algunas cosas para mejorar, pero todo puede mejorar. Pero es una organización que tiene 100 años, que fue bien hecha, fue bien pensada para que esos jóvenes que no tenían voz ni voto en ese momento tuvieran una oportunidad de brindarle un servicio a la comunidad y hacer esa hermandad que nosotros hoy en día tenemos en Activo 2030, principalmente en nuestros clubes, pero como dice el presidente Danilo, también hay que vivirlo a nivel nacional e internacional. Yo he sido partícipe de esas ayudas cuando un socio se le daña el carro en Aguadulce, o a mí precisamente también me ha pasado. Yaquito la vez pasada ya es un socio exectivo y Yaquito se le dañó el carro en Aguadulce. Alex, voy para allá, te ayudo. E internacional también te reciben como si fueras un hijo más, un hermano más en una casa. Y es esa hermandad, esa vivencia en Activo 2030 la que lleva a esos jóvenes a quedarse. Nosotros hoy en día en Aguadulce tenemos jóvenes de 20, 21 años que están terminando o están en su carrera universitaria y tienen su círculo de amistad. Claro. Igual que yo lo tenía cuando entré a Activo 2030, y por eso no los he separado, pero tengo una hermandad diferente en Activo 2030, esa familiaridad que tenemos nosotros como hermanos en Activo 2030, como nuestros sobrinos, todos tus hijos son mis sobrinos, mis hijos son tus sobrinos, son hermanos, son amigos, e incluso ahora hemos estado viendo en Activo 2030 Agua Dulce hasta que los hijos de uno se están enamorando del otro. Entonces, sí, se está dando. Así que es interesante ver que esa familiaridad que tenemos en Activo 2030 es la que lleva a enamorarte de esta organización. Porque sí, bien, todos la sociedad nos conoce por nuestras ayudas, por nuestras donaciones, pero esto es más que eso. Activo 2030 es un lugar seguro para que tú aprendas de liderazgo. Hace 9 años que entré a la organización, yo no podía pararme frente a un micrófono a hablar. Y hoy estás aquí grabando hoy podcast. estoy grabando podcast. Me ha tocado salir en televisión por mis trabajos y demás. Entonces, o pararme frente a una asamblea nacional, como lo hice hace poco, es parte de lo que me ha enseñado Activo 2030, que no es fácil aprenderlo fuera de aquí o te cuesta muchísimo dinero, cuando aquí estás pagando una cuota mensual que no es tanto tampoco, y al final tú lo que estás retribuyendo de eso o estás recibiendo es muchísimo más. Estás recibiendo familia, estás recibiendo educación en Activo 2030, estás recibiendo una formación de un liderazgo que te cuesta miles de dólares afuera recibirlo. Eso es lo que al final hace que los jóvenes se enamoren de Activo 2030. Fabio, ¿tú crees que hay un número para un club determinado para crecer? Porque antes se daba, y tenemos que hablarlo, probablemente he escuchado, no estoy seguro, pero habían ciertos clubes que decían, no, yo no paso de 25 porque si no me paso del número de socios para el premio de kilometraje B. Y se quedaban en un número porque se sentían cómodos probablemente con ese número para completar el quórum de una reunión o por las razones que sean. ¿Tú crees que mantener un número cerrado es lo correcto para un club, o simple y sencillamente debe crecer en atención a cómo se vaya desarrollando la mística propia de tu club, hablándome desde la perspectiva interna de Panamá Pacífico? Mira, yo no estoy de acuerdo con tener un número cerrado. Yo creo que eso depende de cada club, depende de la situación que tiene cada club. Nosotros en Activo 2030 Panamá Pacífico empezamos con 18 y el primer y segundo año estuvimos así. El tercer año nos dimos cuenta que podíamos recibir más socios. Y efectivamente fuimos creciendo. Actualmente somos 37, 38 socios, si no me equivoco, y tenemos solamente 5 años. Y estamos bien, o sea, no es un tema de que se nos complica o que hay toda una situación de que hay demasiada gente que ni siquiera los socios se conocen. Entonces, yo creo que eso va a depender de cada club y de la situación. Hay veces pues que entiendo que hay clubes que se quieren manejar un poco bajo perfil, pero es porque el club lo necesita. No tiene la capacidad o no tiene la manera de poder tener más socios.
Y la idea de esto, si es verdad, pues buscar la manera de poder conseguir más personas que se beneficien de esta escuela de liderazgo y que nosotros pues también podamos ayudar a más gente, pero también tenemos que entender que esto no puede ser o ir en detrimento o en contra del mismo club. Esa escuela de liderazgo es importante, Edison. ¿Tú consideras que ahorita se están realizando, más allá de esa exponencia que te da Activo 2030 de hablar en público y otras habilidades, ¿tú crees que se está explotando esa función de formar líderes o crees que podemos de alguna manera implementar, y esto va para la Asociación Nacional probablemente o internacional, ese tema de liderazgo, implementar nuevas herramientas para que cuando vayamos a un consejo de presidente o a un seminario regional o a una convención, no solamente estemos como ya lo conocemos, sino también darle un valor agregado a esos socios que hemos hablado o esos prospectos que también sean parte con esa formación en liderazgo? ¿Qué opinas de eso? Tengo que tener claro la diferencia, por ejemplo, entre ser un jefe y ser un líder. Y cuando tú tienes claro la diferencia entre un jefe, que es la persona que manda, que delega y punto, versus el líder, que es contigo yo me sumo a lograr un objetivo, que básicamente para mí esa es la esencia entre la diferencia entre una cosa y la otra. Y si es esto lo que yo quiero crear, ¿cómo no le voy a estar dando más preponderancia a eso dentro de la organización? Por supuesto que sí, aquí lo que cambia es la idiosincrasia de cada club y la cantidad de actividades que tenga, porque entre más actividades tengo, más oportunidades tengo para darle a los socios nuevos que lideren, ¿vale? Entonces, no tengo idea cuántas actividades promediará, por ejemplo, Agua Dulce al año o Panamá Pacífico al año, pero si ya yo sé que tengo esta X cantidad, mi interés es darle a estos socios, porque ya son socios nuevos, pensando en socios recién ingresos, que lideren. Y el liderazgo no es pilla, haz tú el comité y listo. No, me meto contigo, te guío en el camino, pero dejo que tú tomes esas decisiones. Y ahí se crea ese liderazgo, porque tengo que tener criterio propio para tomar decisiones, tengo que estar involucrado con el tema de las finanzas, que es lo más importante, si me preguntas a mí, para desarrollar un líder. ¿Qué pasa? Voy a desarrollar esta idea un poco más. Llega un socio nuevo. Empiezo a trabajar. ¿Y qué es lo primero que me ponen a hacer? Ayúdame a tal fiesta tradicional. O vamos a tal lugar, a un súper a recoger cosas. A nivel de conciencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy donando mi tiempo, pero soy igualito que un voluntario que no tiene que ser socio. ¿Cómo yo me involucro? ¿Cómo crece mi liderazgo cuando la responsabilidad es mía? Pero no puedo ser responsable de todos los comités. Entonces, ahí es donde tenemos que como organización darle ese liderazgo a los socios nuevos, pero involucrarlos de lo más pronto posible con el tema financiero de la organización. Porque si yo le hago entender a ese socio, hey, esto es tuyo y tú eres socio como si fuese tu empresa y tú eres un socio de la empresa, tienes que cuidar y tienes que velar por todo. Ya ahí la conciencia o el flujo de aprendizaje de este socio, la curva de aprendizaje de este socio es mucho más corta, porque dice, que fue lo que ocurrió conmigo, hey, tema de matemática, este es el comité de membresía, ya va, si no hacemos algo, en 5 años nos quedamos sin club. Sí, cuando tú entraste éramos 43, creo que íbamos a estar. Chévere, éramos 43, por ahí, pero en 5 años, 43. pero en 5 años, que estamos viviendo esos 5 años ahorita, ¿cuántos socios ya han salido? ¿Cuántos se han exactivado? No salimos, la terminología acá 2030, pero ¿cuántos se exactivaban? ¿Cuántos terminaban su actividad mayor? Y eran socios que yo cuando entré los veía como, coño, estas son las personas que lideran esto. Y si toda esta gente se va, ¿quiénes quedan? Nosotros. Esto está fuera de orden. Has dicho algo muy importante desde el punto de vista de permitir que ese joven se forme y que desarrolle la actividad a su manera, porque cada persona tiene su forma en cómo. Que se haya hecho así durante 50 años no quiere decir que cada socio le puede implementar sus propias formas. Exacto. Precisamente como somos un club formador de líderes o una organización formadora de líderes, hay muchas opiniones y muchas veces tal vez yo como un socio de más edad quiero imponerme a que se haga de la manera en como yo creo, porque así se ha hecho. ¿Tú crees que actualmente eso pues esté pesando a la hora de formar jóvenes o líderes? ¿O tú crees que es importante siempre ese balance entre la guía, entre los que tienen más tiempo? Porque también equivocarse es parte de... Claro. ¿Qué opina Alex? Yo concuerdo con la opinión que ya han presentado, pero sí también estoy de acuerdo en que el liderazgo es individual.
al final depende mucho del liderazgo tanto del presidente como de la junta directiva. Y eso va de la mano de un llamado a atención a la hora de escoger a nuestros directivos de nuestras organizaciones, porque de eso depende el rumbo que le demos a nuestro club en ese periodo o en los periodos siguientes. ¿Por qué? Porque si tenemos un presidente en ese momento de que solo confía en 2, 3 socios y a eso le da toda la carga del club, al final los desgastas a ellos y desgastas al club, porque el club se siente que tampoco están aportando y no hay un liderazgo como tal. Y eso es un llamado a toda la junta directiva o cuando escogen a la junta directiva, que no sea solo por amistad, sino también por sus capacidades. Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos que aportar a esta organización, y eso es algo de que yo siempre he dicho, al final es con el ejemplo, pero no imponiendo. Tú tienes tus ideas, hay cosas que te salieron bien en el pasado, pero el mundo va cambiando y quizás lo que te funcionó hace 4 o 5 años no te va a funcionar este año. Y si viene un joven con nuevas ideas, recién con tecnología de la universidad, y te quiere mostrar una nueva tecnología para llevar los reportes o lo que sea, ¿por qué no permitírselo? Porque yo lo hice así y me funcionó. No. Entonces, al final, el liderazgo es parte de eso, es parte de guiar, pero dejar que cada uno florezca el liderazgo que tiene dentro de su ser. Flavio, Panamá Pacífico, un club relativamente joven, tú lo has dicho. Sin embargo, puedo decir que ha implementado muchísimas cosas nuevas dentro de lo que es Activo 2030. Recuerdo por allá en pandemia, todo cerrado, pero el Club Activo 2030 de Panamá Pacífico estaba haciendo una actividad de recaudación de cata de vinos virtual. Algo que era innovación para el momento y que probablemente dentro de nuestra organización no se hacía porque había cierto tema con hacer este tipo de actividades, y no me refiero a la virtual, probablemente el tema del vino. El licor. ¿Cómo hace Panamá Pacífico para tomar esta decisión? ¿Y qué opinas precisamente de esa guía que deben tener los socios de mayor edad o experiencia? Mira, hay una realidad. Cuando tú tienes mucho tiempo haciendo lo mismo, sin querer queriendo, educas a los que vienen, que así es más o menos como se hace el tema o la vuelta. Panamá Pacífico muchos lo han catalogado como un club muy disruptivo, precisamente porque como no tenían un ejemplo de cosas como se hacían antes, simplemente venían con ideas que ellos mismos pensaban de que, oye, podemos traer dinero a través de esto. Entre eso fue el tema de las catas, y no te creas, sí fue bastante complicado pues para algunas personas a nivel nacional. A internacional la verdad es que no, pero sí a nivel nacional era como que, o sea, ¿cómo es esto? Que cuidado aquí. Y la verdad es que al final del día ya hay otros clubes a nivel nacional que también están. Yo fui a una de Aguadulce. Yo fui a una de Aguadulce. En Aguadulce. Exacto. Entonces, yo creo que al final del día es básicamente dejar que todas estas personas que no tienen todavía, o sea, los socios nuevos, ¿no? Y los prospectos que todavía no tienen todavía este conocimiento de lo que se hace en Activo 2030, traigan sus propias ideas y los dejemos fluir, los dejemos hacer, y los que tenemos un poquito más de experiencia, los guiemos en función a nuestros estatutos, a las leyes, los reglamentos, etcétera, para que podamos, pues, en conjunto, entre lo joven y lo viejo, entre comillas, poder guiar el camino para que sea una actividad fructífera. Muy interesante. A manera de ir ya dando punto final a este podcast, que creo que ha sido mucho provecho para todos, y estoy seguro que para los que nos están viendo también. Edison, conclusiones finales de cuál es el perfil que debe tener un socio para Activo 2030 o un prospecto, y qué recomendación darías pensando no solamente como tu club, sino para que también a nivel nacional e internacional podamos captar más membresía. Mira, lo primero es, la organización en Panamá tiene 70 años, nosotros 2030 Panamá, por ende el resto de los clubes tienen un montón de años, con excepción de Panamá Pacífico y Tierras Altas. Y Tierras Altas. Pero el resto tienen un montón de años. La gran mayoría de exactivos ya tienen hijos, y si no tienen hijos tienen sobrinos, y si no tienen sobrinos tienen algo. Entonces, partir por esos exactivos que amaron la organización y posiblemente todavía la amen. Oye, estamos pasando por esta situación, dile a alguien que tú conozcas, y por ahí es un plancito semilla de por dónde empezar a tocar puertas para cualquier club.
para absolutamente cualquier club. Y luego de eso, yo honestamente les recomendaría seguir el protocolo que me inventé cuando me tocó, que era algo sencillo. Creo un grupo de prospectos. Ese grupo de prospectos lo invito a actividades de camaradería. En grupos masivos. En grupos masivos. Los integro a un chat de WhatsApp del cual inmediatamente, sin ser socios, ya forman parte de. Y como ya formo parte de, quiero ser parte de lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente paso? Ser socio. Eso crea amistad de salida, unión entre este grupo nuevo que viene y una competencia sana, porque al final nunca van a entrar, o difícilmente entren todos al mismo tiempo. Cuando fueron invitados, un poquito de un mes antes, el otro un mes después, por aquí por acá, uno regresó después. Se perdió, regresó, etcétera. Entonces me estoy quedando atrás. No, ahora me afinco porque ya esta gente está entrando y yo también quiero entrar. Se crea esa competencia sana y eso da resultados. Somos seres humanos, siempre vamos a querer ser parte de. Y si eso de lo que quiero ser parte me motiva, voy a querer ser parte. Con la calidad del socio, eso no va a cambiar. Ahí sí soy un poquito más tajante, ejecutivo, y tienes que tener, no es un tema de ser clasista, pero si tienes toda la buena intención del mundo, pero no tienes plata, lo que vas a traer es un problema a la organización. Entonces, no tienes que ser rico, pero basta con que puedas cumplir con las responsabilidades de la organización. Alex, misma pregunta. Siguiendo por ese mismo rumbo, yo, viendo mi realidad, no me iría tanto por el ejecutivo porque no vamos a encontrar tantos jóvenes ejecutivos en el interior, claro, pero profesionales, que sean profesionales, que tengan los valores arraigados en su persona, porque nosotros aquí lo que necesitamos es personas con valores, que transmitamos los valores a la sociedad también, y precisamente eso, que tengan una solvencia económica. Quizás haciendo este tipo de becas o de apoyo o subsidio a los jóvenes que están estudiando, pero que tienen un interés y que tienen los otros valores, puede servir para que clubes más pequeños o del interior del país se fortalezcan, pero principalmente eso, que tengan los valores arraigados, que sea profesional y que pueda apoyar, tenga el tiempo y la disponibilidad de apoyar al Club Activo 2030. Flavio, tus conclusiones finales, un mensaje a toda la familia Activo 2030 nacional e internacional que nos ve. Panamá Pacífico, brindando ese ejemplo como uno de los clubes más recientes, han crecido, actividades de recaudación. ¿Qué consejo le darías a toda la membresía que nos ve? Pues yo creo que principalmente a toda la membresía, atrévanse. No tengan miedo de traer prospectos. Al final del día, nosotros mismos estamos evitando crecer el club y traer gente buena. Y una vez que ya estén dentro, nosotros como socios, enseñarles la película completa. No solamente ayudamos, la pasamos bien, hacemos hermandad, tenemos diferentes tipos de actividades. Somos un networking y estamos a nivel nacional, estamos a nivel internacional. No es algo micro, es algo macro. Entonces, creo que por esa parte nos debería ir bien si le explicamos a estas personas que vamos a traer la película completa de Activo 2030. Y ya cuando estén dentro, que vivan la película completa de verdad. Si tú te vas a quedar nada más en tu club, estás viviendo o te estás perdiendo el 75% de Activo 2030. Si nada más te quedas en tu club, estás viviendo un pedacito de lo que en realidad somos nosotros como organización. Bueno, ya saben, me quedo con lo dicho con ellos. Vivan la película, sean parte, jóvenes profesionales. Creo que estas 3 características las podemos encontrar en cualquier parte de nuestro país o también en cualquier país hermano. Así que ahí están las herramientas. Gracias a Activo 2030, a la Asociación Nacional de Clubes Activo 2030, a nuestro presidente nacional Henry Ferguson, por esta dinámica que desde ya les digo, esto es algo innovando, tratando de hacer cosas diferentes, porque el tiempo va pasando y la tecnología está. Así que solamente es cuestión de que todos nos actualicemos, porque las oportunidades están. Gracias a todos. Y nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bienvenidos a su talk show Activo 2030. No, mentira, eso lo cortan, pero hey, gracias. Estamos en contacto. Asociación Nacional de Clubes Activo 2030 de la República de Panamá.